La cultura no es dar pastelitos, no es hacer un evento de cumpleaños, no es traer diversas activaciones. La cultura la hacemos todos los días y la hacemos todos. No es un compromiso solo de recursos humanos, es un compromiso de todos en la compañía. Bienvenidos a Perspectiva. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Yo soy Ilse Quesadas y me da mucho gusto recibirlos y platicar con ustedes de todos estos temas que son de interés y que sabemos les pueden ayudar para tomar decisiones estratégicas. Bien, el día de hoy estoy muy contenta porque vamos a hablar de un tema que a mí me fascina. Vamos a hablar de la cultura organizacional. ¿Mm? De entrada, creo que la mayoría no sabemos exactamente de qué estamos hablando o qué es la cultura organizacional, o creemos que es la misión y la visión y con eso ya es suficiente. La verdad es que no. La cultura organizacional es el ADN de la empresa y es lo que va a ser un diferenciador para que los resultados también se den. Entonces, para entenderlo un poquito mejor, para adentrarnos más en lo que es la cultura organizacional, entonces para eso el día de hoy tengo a una amiga ya de Perspectiva, que el día de hoy viene a platicar con nosotros un perfil que sabe de lo que está hablando y que ahorita se van a dar cuenta de todo lo que nos tiene para que entendamos mejor qué es la cultura organizacional. Así que yo le quiero dar la bienvenida y agradecerle por su tiempo a Isela García. Pues aquí feliz de recibirte, Isela. Muchísimas gracias por tu tiempo y muchísimas gracias por permitirnos conocer más a través de ti, de la cultura organizacional. Bienvenida. Muchas gracias, Ilse. Feliz de estar aquí con ustedes. Y muchas gracias por ayudarme a estar por acá y por la invitación. Estoy muy, muy contenta. Ay, qué bueno, nos da mucho gusto y bueno, pues ya eres amiga de la casa, de Perspectiva, de los micrófonos y las cámaras de aquí, así que, pero como quiera, me gustaría que nos recordaras quién eres, Isela, qué haces, cuál es tu experiencia y por qué estábamos hablando el día de hoy sobre cultura organizacional contigo. Muy bien. Ilse, bueno, pues entonces me presento, ¿no? Soy Isela García, soy psicóloga de formación con especialidades en recursos humanos, sobre todo en temas de talento. Tengo una formación como coach en el CBC de Fred Kaufman y una certificación en el IPADE en temas de talento. He trabajado en empresas, sobre todo de retail y de banco, en empresas como Walmart, Office Max y el Palacio de Hierro, y en Banco Azteca es donde estuve trabajando. A lo largo de estos casi 30 años de experiencia que tengo, he aprendido muchas cosas en temas de personas, en temas de recursos humanos, pero una de las cosas que más me apasionan y por lo cual hoy estoy súper contenta de platicar contigo es lo que hace la cultura como resultado de negocio en una compañía. Y el día de hoy, pues es de lo que vamos a platicar, ¿no? Que la cultura, cómo acompaña los resultados de negocio y me encanta porque es algo que me gusta mucho hacer porque esto nos ayuda a potenciar siempre el número en una compañía. Claro, y por eso es tan importante hablar de él y quitarle todos esos mitos y hablar de las realidades de lo que realmente es la cultura organizacional. Y por ahí me gustaría iniciar, Gisela. Si pudieras a los empresarios o a las personas que se encargan de la cultura organizacional, que no la conocen como tal, si la pudieras definir en unos minutos, ¿qué realmente es y explicársela de la manera más sencilla que se pueda para que entendamos mejor tanto su objetivo como su impacto dentro de la empresa? Claro. Mira, la cultura es cómo hacemos las cosas adentro de una empresa. Todas las empresas tienen una cultura. Puede estar nombrada o no, reconocida o no, pero ya existe una forma en cómo operamos y cómo entregamos resultados, porque es un sistema que sucede y que se da de manera natural. Está conformada por varios elementos. Uno es los objetivos de negocio. Es bien importante tener bien claro cuáles son los objetivos de negocio. El propósito de la empresa, misión, visión, propósito, nuestros valores o principios y nuestras reglas de comportamiento que tenemos. Todo esto nos va a formar un sistema y este sistema es la cultura, es la forma en cómo operamos y cómo entregamos resultados. Eso es lo que, de manera simplificada, y ahorita lo vamos a ir abordando un poco más,
te puedo decir que es con lo que me gustaría que empezáramos sobre ese marco de referencia. Pues, La cultura no es dar pastelitos, no es hacer un evento de cumpleaños, no es traer diversas activaciones. La cultura la hacemos todos los días y la hacemos todos. No es un compromiso solo de recursos humanos, es un compromiso de todos en la compañía. la gente dice, es que la cultura la tenemos que diseñar. Y dentro de las definiciones que hay, lo que tú estás mencionando ahorita es la cultura existe por el simple hecho de estar nosotros, de cada una de las personas que integran la empresa. Entonces, ¿qué es realmente o de dónde surge la cultura organizacional? ¿Sí se tiene que diseñar o debe de aparecer? ¿O cuál es la forma correcta para decir que tenemos una cultura organizacional? Bien. Y qué interesante lo que me pones en la mesa, porque podemos ir aclarando como todos estos mitos alrededor del tema de cultura, ¿no? La cultura existe, pero esta cultura te puede estar ayudando a lograr resultados o puede ser tu principal saboteador, porque tú puedes tener una desconexión muy grande entre lo que quieres lograr y lo que permites en tu empresa. Te voy a dar un ejemplo, ¿no? En la empresa puedes decir que eres una empresa que le gusta innovar, que le gusta crear, que le gusta llegar más allá y que todo esto, pero eres una empresa que sanciona el error y que no permites las equivocaciones y que si alguien se equivoca, lo corres. No eres verdaderamente una empresa que propicia la innovación. No eres una cultura de innovación porque sancionas el error. Entonces, cuando decimos que tenemos que diseñar una cultura, sí, y sí puedes diseñar una cultura, pero la tienes que alinear con los elementos que conforman este sistema. Es, ¿qué quieres lograr? Eso es lo más importante, porque la cultura te lleva al resultado del negocio y tienes que alinear todos tus demás sistemas a ese logro de objetivos. Y tienes que cambiar los comportamientos, las competencias que no te están ayudando a llegar a estos objetivos. Y es ahí cuando hablamos de diseñar o rediseñar una cultura, que son procesos que nos pueden llevar entre 3 y 5 años. ¿Por qué? Porque si quieres cambiar la forma de operar, es tan fácil o tan difícil como cambiar un sistema operativo que tienes hoy de un software o algo que tienes en la empresa, ¿no? Entonces, en esa dimensión también es el cambiar y rediseñar una cultura. Sí, sí lo puedes hacer, sí, sí lo puedes trabajar. Hay muchos consultores que se dedican a esto, pero hoy esto genera valor cuando no estás logrando los objetivos, ¿no? Y cuando necesitas lograr los objetivos y alinearlos para mantener la congruencia y en el camino la compañía y los colaboradores te dan muchos síntomas de cuando esto no está alineado. Y los vamos a ir platicando ahorita, vas a ver. Ah, muy bien. Fíjate, aquí entra un tema interesante. Estamos hablando de cultura organizacional. La cultura organizacional existe desde el principio. Ujú. Eso no significa que sea una buena cultura organizacional. Exacto. Ese es el diferenciador que creo que es el camino hacia el cual nos estás llevando tú y eso me fascina. Entonces, hablemos de que existe una cultura organizacional por el simple hecho de existir la empresa. Pero Exacto. lo importante aquí es entender qué pasos nos puedan llevar hacia esa cultura organizacional que nos ayude al logro de los objetivos. Eso me fascina. De los muchos conceptos que hay alrededor de la cultura organizacional, hay uno que genera normalmente bastante ruido, que se llama clima organizacional. Ujú. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre cultura organizacional y clima organizacional? Y te voy a aventar dos preguntas en la misma. ¿Se puede tener una buena cultura organizacional con un mal clima laboral o el clima laboral y la cultura organizacional? ¿Sí son lo mismo? ¿No son lo mismo? Y si está una bien, puede estar la otra mal. No es lo mismo porque la cultura es todo el sistema, toda la forma de trabajar en la compañía y el clima es una métrica que se pone en un momento determinado que se puede ver afectado por diferentes situaciones que estén sucediendo dentro de una compañía. Tú puedes tener una compañía con una gran cultura donde todo opera de manera perfectamente sincronizada, donde todo el mundo entiende cuáles son los comportamientos permitidos, tienes muy bien documentados tus políticas, tus procesos, muy bien seteado qué sí se permite aquí, qué no se permite aquí, y haces una medición de clima y sale todo muy mal.
pero porque en ese momento tuviste un recorte masivo, porque hubo alguna situación que modificó el momentum en el cual estás haciendo la métrica, pero eso no quiere decir que tu cultura sea mala. Quiere decir que hay un proceso en ese momento que está afectando la percepción del colaborador hacia lo que está viviendo. Entonces, la medición de un clima organizacional es un momento en específico y tienes que tener en cuenta todo lo que sucede alrededor de este momento. Por ejemplo, normalmente cuando pones una medición de clima organizacional, cuando acabas de dar incrementos anuales, todos los indicadores se disparan, ¿no? Y lo tienes que tener Sí, sí. bien claro, ¿no? Y si mides, metes una encuesta de clima, después de que hiciste un recorte en algún área, como efecto expansivo, se va a ver afectada toda la compañía. Y lo tienes que tener claro, ¿no? Porque si no pierdes consistencia y puedes ponerte a diseñar planes. No es que esto salió muy mal, porque lo correcto es, haces una métrica, haces una medición, tomas un testeo del clima y haces en consecuencia ciertas acciones, ¿no? Pero tienes que tener bien claro qué sucedió alrededor de esa aplicación para que no te desbordes haciendo planes creyendo que es una enfermedad completa. Pensemos en, es la medir cómo va el enfermo o medir el estado de salud, para ponerlo en positivo, de lo que está sucediendo en ese preciso momento y no descontextualizarlo. Eso es bien importante. Mira, creo que aquí ya vas respondiendo, pero como quiera te voy a hacer la pregunta es, ¿cómo factores externos pueden ir modificando por temporadas? Y eso no significa que seas una mala empresa. O sea, Ajá. un factor de riesgo, lo que sea, o un factor detonante, como tú dices, incrementos salariales, algún reajuste, las utilidades que no llegaron en la cantidad que la gente esperaba, Uh -huh. etcétera, puede fluctuar estos resultados, pero al final no significa que seas una mala empresa, ¿no? Entendemos o comprendemos un poco esos factores, pero ¿por qué sí es importante cuidar la cultura organizacional para que esto no dañe tanto? Digo, ya no lo dijiste en algunas de tus respuestas, pero sí me gustaría como entender un poco mejor por qué es importante cuidar la cultura organizacional. Porque la cultura, cuando tú no tienes identificado y seteada la cultura organizacional de tu empresa, digamos, de manera oficial, van a existir diferentes subculturas adentro de tu empresa. Y entonces sucede que en un área tienes una cultura que marca un líder, porque la cultura la modelan los líderes. La cultura cascadea de arriba hacia abajo. Entonces, tú vas a tener subculturas adentro de la cultura porque va a depender de lo que permita el líder que esté a cargo o de lo que castigue ese líder que esté a cargo. Si tú dices, no, yo no necesito una cultura porque aquí todo sale y sale bien, bueno, sí, puede suceder y hay empresas que pueden funcionar muy bien sin tener tagueada la cultura. La cultura existe per se. Y es cuando encontramos estos problemas de, oye, es que se va a ir el director de tal área o ya se fue y todo se descompuso, ¿no? Porque él llevaba el ritmo del resultado. No estaba documentado, no estaba puesto en ningún proceso, no había una alineación. O cuando mueves justo a un líder, ¿no? Y entonces de repente se empiezan a ir todos los colaboradores porque llega un nuevo líder, no cambió el objetivo, no cambió nada más que la persona, pero no hay una homologación de comportamientos a nivel institucional que te marquen lo que premias y lo que sancionas, y se vuelven estos microclimas, estos microculturas dentro de una empresa que estás dependiendo de la gestión de una persona. Entonces, es cuando, por eso te decía un poco que te va dando síntomas la compañía cuando vas presentando esta desalineación. Y uno de ellos es justamente este quiebre cuando sucede algo adentro de un equipo, porque no tienes este paraguas grande que te ayude a mantener el ritmo, que es diferente cuando tienes empresas que tienen muy bien tagueada el journey de un colaborador y qué cosas, qué comportamientos sí alineados perfectamente con los principios y los valores, que construyen hacia el logro de los resultados, que se vive en una experiencia del cliente, que se vive en una experiencia con el colaborador y que todo se mantiene en perfecta congruencia, ¿no? Y eso normalmente son empresas que no dependen del resultado de una persona y que pueden existir y perdurar a lo largo del tiempo. Muchas veces, y seguramente lo has visto y podemos tener muchos ejemplos, es
cuando las empresas familiares se quieren institucionalizar. Y entonces, de repente existe este miedo de los dueños de si me salgo, ¿qué va a pasar? Porque están anclados todos los sistemas de la compañía a esa persona. Y es cuando vienen los problemas más fuertes para institucionalizar compañías, porque todo depende de una estructura no documentada, no puesta en blanco y negro, no socializada, no puesta pública de la gestión de una persona. Ese es el punto más importante, mi querida Ilse, es la cultura va a existir, el riesgo de no taguearla, de no hacerla pública, de no hacerla congruente y no construirla y no poner los resultados como parte súper importante de esto, es justamente que va a existir, pero van a existir estos primeros cotos de cultura dentro de la empresa, que van a depender de las personas y que nos va a hacer una empresa muy vulnerable al momento de depender de la gestión de alguien. O sea, en definitiva, cuando no se trabaja con la cultura organizacional, por todo lo que estoy entendiendo, es que le soltamos la empresa a una persona o a una imagen que cuando si se llega a retirar, Exacto. puede realmente desubicar todo y generar un conflicto que tenga resultados no muy favorables, ¿no? Y yo creo que lo hemos visto en muchas ocasiones, ¿no? Oye, era una empresa súper exitosa y se murió el papá. Los hijos tuvieron que vender, ¿no? Porque de repente empezaron a tener pérdida, 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 y antes de que la empresa marcara números rojos, los hijos decidieron vender. Sí, sí, porque el punto central y la cultura estaba alineada a lo que el dueño decía o hacía. Y cuando tienes esto, pues no tienes un eje rector de cómo se deben de hacer las cosas. Por eso es tan importante nombrar la cultura y ponerla al servicio del resultado del negocio. ¿Cuáles han sido como los errores más comunes por no tener esta asesoría o por no realmente guiarte? Ni siquiera estamos hablando de que contrates a alguien, sino que consigas una guía estructurada que te ayude a generar esa cultura. Que uno de los más evidentes que podemos ver es la rotación. Y que son empresas que dices, bueno, es que la gente entra y sale, rota, 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 y todo el tiempo están buscando el mismo perfil, están buscando las mismas vacantes, algo sucede, ¿no? Y eso pensemos en niveles operativos. Y más grave aún cuando sean niveles ejecutivos de la alta dirección de la compañía, porque no mantener el rumbo dentro de una empresa a nivel directivo, ejecutivo, es muy peligroso. A nivel operativo también es peligroso porque dejas de entregar resultado que le llega directo al cliente, pero la estrategia tiene que tener cierta continuidad. Entonces, uno de los síntomas es justamente la rotación de la empresa a nivel genérico o de un lugar en específico en este sentido. Otro de los síntomas es que no se logran resultados. Por más que hay buena voluntad y puede haber como todas las buenas intenciones, los resultados no se alcanzan, ¿no? O otro de los síntomas puede ser que todo el mundo se lleva muy bien, pero no hay rendición de cuentas, ¿no? En este sentido, ¿por qué? Porque la empresa premia el llevarse bien sobre inclusive la entrega de resultados, y entonces son compañías que ponderan la relación antes que el resultado, o al revés, empresas que ponderan el resultado por encima de las personas. Todo estas son síntomas que te hablan de desalineación entre la cultura y el objetivo de negocio. Sí. Pregunta así directa. Entonces, ¿la cultura organizacional afecta en la producción? ¿Sí? Afecta en la producción, afecta en tu relación con tu cliente, el servicio que tu cliente vive, el producto que tú entregas, los tiempos de entrega con tus proveedores o con tu cliente final, porque todo es cultura. Son los comportamientos, ¿no? que tú premias al momento de gestionar tu línea de producción. Por ejemplo, tú puedes decir que en tu empresa uno de los principios más importantes es la responsabilidad. Pero si hay una entrega tarde, no pasa nada. Si un cliente se queja, no pasa nada. Y entonces, ¿dónde quedó la responsabilidad? ¿Sí me explico? O justificas los errores. Tienes líderes que justifican los errores lejos de tomar un rol protagonista, enfrentarlos y solucionarlos.
o que se hacen acuerdos que no se cumplen. No estás priorizando la responsabilidad. Aunque lo tengas puesto en un flyer muy bonito en la entrada de tu oficina o en la sala de juntas más importantes de la compañía. Un flyer muy bonito, un póster bien bonito que dice, nuestro valor más importante es la responsabilidad, pero en esta mesa nadie nos hacemos responsables de un acuerdo. Sepamos que en esta empresa es importante cumplir los compromisos. Sepamos que en esta empresa es importante contestarle al cliente un reclamo, entregar en tiempo. Todos estos comportamientos deben de estar nombrados y puestos y habilitados. Ahí es donde entramos como nosotros como recursos humanos y habilitados para que todos entendamos lo mismo, no solamente nombrados y puestos en una pared, ¿no? Normalmente hablamos o se cree, creo que es una creencia de algunos, que la cultura organizacional se debe revisar y se debe evaluar para saber si impacta en la producción, si lo que estamos haciendo, si cómo la mejoramos en las grandes empresas. Y resulta que en las pymes pues eso es para los corporativos. Y creo que hoy por hoy eso es para la señora que tiene 2 colaboradores y tiene una cultura organizacional. Las empresas, esas pequeñas empresas que creen que no tiene que hacer, pero que a lo mejor están empezando como a sonarles el tema, ¿por dónde debería de iniciar? Tienen que iniciar, lo primero es entender bien claro cuál es su objetivo de negocio. ¿Cómo quieren hacer dinero? Eso es el primer punto, ¿no? Tener bien claro cómo hacen dinero, cómo logran el resultado del negocio, porque todos los negocios tienen que tener este objetivo clarísimo. Después, construir el propósito. El propósito es para qué están aquí, para qué están, para qué tienen, por ejemplo, una distribuidora de calzado, ¿no? O sea, su objetivo es vender mucho, vender y lograr este número, doble dígito al final del año, y ese es el objetivo de negocio, ¿no? Y el propósito de esta empresa es ayudar a los mexicanos a tener el calzado adecuado para fortalecer la salud ortopédica de México. Estoy inventando algo, ¿no? Ese es el propósito, la parte que inspira y que va a hacer que tus colaboradores quieran estar contigo porque es un propósito inspirador, es un propósito que dice, sí, claro, todas las mañanas me quiero despertar a hacer esto, porque mi compañía, la empresa donde estoy, construye hacia allá. Hay un objetivo de dinero, ¿no? Pero a través del cumplimiento del propósito se logra este objetivo financiero. Una vez que tienes esto, tienes que alinear tus valores. ¿Cuáles son los valores? Lo que tú premias, lo que tú consideras muy importante. La mayoría de las empresas siempre es la honestidad, la lealtad, la responsabilidad. Son como los 3 de saque que siempre existen. Y abajo de esos vienen los que te van a hacer diferente versus tu competencia, el mercado, lo que te va a ti diferenciar que esté alineado a tu propósito. Estos valores los vas a convertir en comportamientos, en justamente estas conductas observables que tú puedes nombrar y que tú puedes ver en tus colaboradores y que te van a dar el indicativo de que las cosas están sucediendo como tú quieres, ¿no? Entonces, con estos elementos tú construyes tu digamos que tu estrategia de cultura, tienes que meter un pilar adicional que es tus políticas y tus procesos, que es lo que premias y lo que sancionas. En ese sentido, tienes que tener un órgano rector que gobierne las conductas de la empresa para que se cierre entonces el ciclo completo. Estos son tus elementos de cultura. Si te fijas, no estoy hablando de temas soft de recursos humanos, estoy hablando de cosas que son de negocio y que te van a ayudar a construir y a fortalecer tu empresa. No estoy hablando de entrega un pastel el día de su cumpleaños, cómprale un globito, vamos a hacer activaciones y tráete cosas de salud y vamos a hacer el evento del Día del Niño y haz la fiesta de fin de año. Esto construye cultura sin duda porque te ayuda a tener a la gente engaged. Pero si tú solamente haces esto y no articulas todo lo demás, no vas a tener una consistencia de un sistema que te ayude a lograr resultados. Esa es la diferencia y ese es el camino que tenemos que llevar. Oye, ¿lo puede hacer cualquier empresa y cualquier empresa puede o debe de tener una cultura? Sí, obviamente las dimensiones son diferentes y el trabajo se hace diferente. ¿Lo puedes hacer solo? Sí, no es como gran ciencia si tienes claros estos elementos que te doy, que te comparto. ¿Necesito un asesor?
Yo te recomiendo que sí, porque además, sobre todo en estas empresas donde no lo hemos seteado, la ceguera de taller no te va a permitir verlo, porque ya hoy lo ves como natural y entonces tú tienes que separarte para ver dónde no te está funcionando qué para que lo puedas modificar. Y regresemos al tema de responsabilidad y cumplimiento de acuerdos. Si hoy ya es una forma de trabajar en tu empresa, difícilmente lo vas a ver como un problema. Y yo lo he escuchado. Bueno, es que ya sé que no me lo va a entregar el martes. Le voy a tener que estar diciendo y me lo va a entregar el lunes, ¿no? Pero pues yo lo necesito el viernes, entonces no pasa nada. No, ¿por qué tienes que trabajar así? ¿Sí me explico? Pero es que no está normado, no es un comportamiento, una conducta que sea reconocido como importante para la compañía y te acostumbras a trabajar así y eso también es cultura. Ujú. O le digo que 15 minutos a las 8 para que empiecen a las 8 a trabajar. Exactamente, ¿no? O aquí nadie se va a hacer home office, ¿por qué? Porque no confío. Entonces, tu statement afuera de tu oficina puede decir, la confianza es nuestro valor más importante, pero aquí todos vienen diario. Y hay un reloj checador, bueno, ahora por ley todos tenemos que tener reloj checador, eso es un hecho, pero Ujú. aquí todo el mundo me avisa y tengo un cuadernito que donde me firmas cuando fuiste al baño y regresaste y te monitoreo toda la computadora y si tienes que pedir un permiso me firmas con 5 días de anticipación. Pues no que la confianza es un valor que ponderamos. Sí, sí, confío en ti, pero mientras yo te pueda controlar. No, tu valor es el control. Tu comportamiento que premias es el control, no es la confianza. Y eso a veces no lo ves porque estás inmerso en esta dinámica. Entonces, ahí es cuando un consultor te puede ayudar a ver esto. Así como me hiciste tu carita, es un tema que confronta mucho a los líderes y a los directores generales porque no es sencillo. Es Claro. cuando un director general verdaderamente quiere hacer una injerencia, y además es súper necesario que el director general quiera hacer un cambio en la forma de entregar resultados, porque como te comentaba hace un momento, la cultura se cascadea de arriba hacia abajo. Lo que hace el director general es lo que van a repetir el resto de los colaboradores. No va al revés. Es de arriba hacia abajo porque tú modelas comportamientos. Lo que tú permites es lo que la gente va a hacer. Sí, aquí entra un tema muy interesante. Eso significa que la cultura organizacional requiere obligadamente un tema de reforzamiento del liderazgo. Es Todo el tiempo. o Sí, casi obligatorio porque al final va a recaer en ellos. Pues sí, y creo que darles el peso debido a los líderes, es el líder siguiente del operativo, es el líder que trae a las masas, digamos, que tenga, que tenga poder para tomar decisiones, que tenga la capacidad de tomar decisiones y que sepa que su trabajo impacta. Yo siempre he creído, y hay una frase que me gusta mucho, que dice, no me digas por qué, dime para qué, que te voy a exacto. mover el mundo, ¿no? O sea, Ese para qué, mi querida Ilse, es el propósito. Y cuando tú tienes un propósito establecido, lo suficientemente inspiracional, para que todo mundo lo entienda y alinee lo que hace todos los días, en cumplimiento de ese propósito, hace que tu empresa vuele. Hay por ahí una anécdota, no me acuerdo muy bien cómo está, pero seguro ahorita la construimos juntas, es el señor que estaba barriendo en la NASA, ¿no? Y que le preguntan, ¿qué hace usted aquí? Y él contesta, yo mando cohetes a la luna, ¿no? Él entiende, ya entendió que con su función y con lo que él hace hoy, que parecería, oye, pero solamente barre, ¿no? O sea, ¿y qué pasa si deja de hacerlo una semana? ¿Qué pasa si hoy no lo hace y deja de venir una semana y se llena de hojas y se llena de basura el lugar y verdaderamente va a poder salir un cohete a la luna? Probablemente no. Entonces, pero el Señor ya entendió. Ese es tu mejor termómetro cuando sabes que la gente ya entendió qué hace dentro de tu empresa. Cuando tú puedes llegar y preguntarle a tu colaborador, oye, ¿tú qué haces aquí? ¿Cómo logras tú hoy impactar lo que haces en la empresa? Y cuando la gente te dice, estoy lanzando un cohete a la luna, ya la hiciste, porque todo el mundo lo claro, entendió. entendieron el para qué. Que no importa que seas quien lleva las copias, eres parte de quien hace que los cohetes se vayan a la luna, ¿no? En la Exactamente. NASA. Y es bien bonito cuando logras esto y estás haciendo una intervención en una compañía y te toca trabajar esta parte de entender el propósito y el por qué y el para qué, porque
me ha tocado facilitar este tipo de sesiones, ¿no? Donde en este discovery que haces primero con los dueños y este rediseño de todo esto y después vas con los colaboradores a co-crear esta parte. Y cuando van entendiendo la contribución que hacen desde el nivel de entrada de trabajo en la compañía, sus ojos brillan, ¿no? Y automáticamente la gente dice, claro que vale la pena que venga, ¿no? Y claro que me aviente mis 2 horas en el transporte público, vale la pena porque estoy lanzando un cohete a la luna. Y esa es la Soy primera útil. alineación. Sí, claro, soy útil y estoy contribuyendo al logro de algo más allá de solamente barrer, limpiar o acomodar o llevar el archivo o lo que sea, ¿no? O de controlar, inclusive, de controlar el dinero de la compañía, ¿no? Porque hasta allá llega el impacto. O sea, los mismos directores muchas veces no tienen claro para qué están haciendo las cosas. Y cuando tú clarificas para qué, dónde impacta en la cadena de valor de la empresa, los ojos brillan. Y eso es una Claro. sensación bien bonita, la verdad. Te sientes importante y eso es una maravilla. Claro, porque a todos nos gusta ser importantes. Claro. Y dentro de muchas de las empresas bueno, muchas de las empresas que te han contratado a ti, obviamente, es porque están buscando cambiar esa cultura y ya tienen, y creo que la palabra de cultura organizacional hoy por hoy está revolucionando muchas cosas y muchas empresas la están entendiendo. Pero para esas empresas que aún les cuesta un poquito o que no terminan de entender cómo impacta todo esto, ¿cómo la pueden medir? ¿Cómo pueden saber si su cultura es buena o no es buena o si se está alineando para tus objetivos? Hay muchos indicadores, es como los síntomas que puede tener una empresa como si fuera un enfermo, ¿no? Así lo veo yo. Es cuánta gente pierdes a lo largo de un periodo de tiempo, ¿no? Cuánta gente se va, cuántos fraudes o robos puedes tener dentro de la empresa, ¿no? Qué tanto la gente eh, te muestra una actitud dentro de la compañía. En alguna empresa donde estuve en algún momento, ninguna de las que nombré, sino que en estas interacciones que he tenido como de un tercero, no prendían la luz dentro de las instalaciones, ¿no? Y entonces me decían los dueños, es que no entendemos, Isela, por qué la gente se va a las 5 de la tarde. Nadie quiere dar el extra, ¿no? Le decía, bueno, déjame ver qué pasa, ¿no? Y déjame recorrer tus oficinas en ese tipo de horarios para platicar con la gente. A las 6 de la tarde ya no veías nada y lo único que veías eran los monitores prendidos en las oficinas. Y entonces cuando yo me acercaba con los colaboradores, decía, oye, tu compañero ya se fue, pero hoy se van a las 7. Sí, pero ¿sabes qué? Se llevó la computadora, no quiere estar aquí porque ya no ve, ¿no? Y Ujú. entonces prefiere irse y terminar en su casa porque aquí ya no ve. Y entonces cuando llevas esos descubrimientos que dices, pues es obvio, no les están prendiendo las luces, pero no lo ven. ¿Por qué? Por esta ceguera de taller, ¿no? Que tú dices. Entonces, la compañía, las personas siempre van a dar un síntoma, que puede ser, como te decía, no engagement, ¿no? Que también me ha tocado, es que la gente no se compromete, no se queda el tiempo, no me entrega resultados, no estamos logrando lo que queremos. Esos son síntomas de una desalineación de cultura. Y a veces queremos culpar, no, es que es recursos humanos que no trae a la gente correcta. Sí, seguramente sí, ¿no? Porque Ujú. tenemos muchas culpas, ¿no? Y sí, seguramente sí. Pero ¿cuál es la Ujú. gente correcta si no me has dicho cuál es tu cultura y qué es lo que tú quieres encontrar en las personas? Porque dentro del proceso también de seteo de una cultura, tienes que alinear todo el path de talento y entonces tienes que seleccionar a las personas correctas que van a ser fit con tu cultura. Si tú tienes una cultura que es muy exigente, que es muy orientada al resultado y tú contratas a alguien soft, que le gusta que le traten bien, que necesita mucho reconocimiento, ¿qué crees que va a pasar? Ujú. Se va a ir a los 3 semanas. Y Claro. porque, a ver, no estoy diciendo que ese es el camino, pero hoy existe, ¿no? Empresas que ponderan el resultado por encima del trato al colaborador y a lo mejor tienen la intención de cambiar, pero si eso es como han vivido toda la vida, pues como por qué lo cambiarían, ¿no? Pero es como para otro tema. Pero hoy, cuando Ujú. tú como recursos humanos traes, porque puede ser una empresa grande, con muy buenos resultados, con sueldos muy atractivos y todo esto, pero traes este no fit cultural, la persona se va a ir y te va a dejar el trabajo. Aunque Claro. técnicamente sea muy bueno, aunque digas, es que no hay nadie más en el mundo que haga lo que él hace, pero no hace fit con tu cultura.
viene de un entorno distinto. Y nos pasa mucho, ¿no? Con empresas en temas de tecnología, por ejemplo, llegó un momento en que todo el mundo quería, o de logística, todo el mundo quería robarse la gente de Amazon o de Mercado Libre. Y las culturas de estas dos compañías son muy particulares, muy peculiares, que difícilmente se pueden replicar en otros lados. Y aunque te los traigas porque los convences, el reto, les das un mejor nivel, un mejor sueldo, terminan muchas veces diciendo, es que yo no puedo aquí. ¿Por qué? Porque la cultura no está alineada con lo que yo estoy esperando que suceda y la gente se va. Claro. Pierdes talento. Es uno de los síntomas más importantes, pierdes el talento. Fíjate hasta dónde tiene este impacto, ¿no? Y el costo de salida de la gente financieramente es carísimo. Creo que ese se llevaría un capítulo completo de cuánto cuesta el perder a tus elementos y el costo, todo este ciclo. Y Sí, antes, sí, sí, perdóname, más para cerrar ahí, el entendimiento de cuánto cuesta y el dimensionamiento de cuánto cuesta. No es solamente que la persona se vaya, porque podríamos decir, bueno, pues ya se va, me renunció y no me costó una liquidación. Ok, ¿cuánto tiempo te cuesta cubrir la posición? ¿Cuánto burnout te cuesta tener a las personas que alguien tiene que hacer esa función porque no se dejan de hacer las funciones? El periodo de la silla vacía y el trabajo que va a traer a la persona nueva y el tiempo que cubre la curva de aprendizaje para empezar a dar resultados. Todo eso lo tienes que poner en dinero para que verdaderamente monetices lo que te cuesta la rotación. No es solamente que no tengas a la gente, es el impacto de no tenerla. Eso es un impacto de una cultura no seteada. claro, y también el costo del mal servicio que puedes dar por no tener, ¿no? Y el impacto en tu imagen y, bueno, son tantísimos factores y a veces creemos que es simplemente que se fue y, ay, qué padre, no le pagamos porque ni siquiera regresó por el finiquito. Creo que va muchísimo más allá. Como Exactamente. siempre es súper emocionante platicar contigo, Isela, yo estoy emocionadísima, pero ya vamos a empezar a cerrar y me gustaría muchísimo que nos dijeras qué le podrías recomendar a esos líderes, a esos empresarios, a todo el que está ahorita tratando de entender mejor la cultura organizacional. ¿Cuál es eso que te gustaría dejarles y si pudiéramos dar como 3 tips para que mejoren su cultura organizacional, por favor? Claro, porque puede sonar como que es dificilísimo y esto me va a llevar años hacerlo y ¿para qué lo hago si hoy estoy dando unos resultados, estoy siendo más o menos rentable dentro de los estándares? Y aquí la primera pregunta, ¿y si lo pudieras hacer diferente? ¿Cuánto dinero no Ujú. estás dejando de tener? ¿No? Y ese es un Claro. poquito como el gusanito que quiero dejar acá con la gente que nos está escuchando. No es tampoco tan difícil, ni necesitas traerte al gurú más importante de México que te cueste $8 millones. O sea, asegúrate, tú como cabeza de negocio, como director general, como CEO, como dueño de una compañía, que tu objetivo de negocio se cumple a través de los comportamientos que premias y que sancionas. Si tú no tienes esta alineación, tienes que buscar hacerlo, porque eso te está costando dinero. Ujú. Tú tienes que asegurarte que si dices que, insisto, voy a regresar al caso de responsabilidad, que es uno de los valores más importantes que tienes, pero tienes muchas quejas en servicio al cliente, tus mismos colaboradores te dan colchones de entrega para el cumplimiento de acuerdos, no hay un compromiso real para el cumplimiento de metas, revisa si verdaderamente responsabilidad es un valor que estás premiando. Ujú. Y hay otro un poco más grave, ¿no? Y que lo viví también en otra compañía que acompañé. Es uno de los valores es honestidad. Y en esta empresa encontré una de las políticas que decía que si robabas hasta 500 pesos no había problema. Y podías robar, para no tener una sanción, hasta 500 pesos a la semana. Eso no Ah, es caray. honestidad. Ajá. Estaba documentado, había una política que decía esto, ¿no? Entonces, eso, obviamente, cuando nos metimos un poco más ya con el equipo de auditoría y de prevención de pérdidas, encontramos un montón de desviaciones económicas en la compañía porque había un permiso inclusive documentado. Entonces, estas son las cosas y había una queja, ¿no? De, oye, estamos perdiendo dinero, no entendemos de dónde, porque no cuadraban las cuentas, ¿no? En este sentido. Entonces, hay síntomas, siempre hay síntomas. Y entonces lo que tienes que hacer es Ujú. meterte a ver qué está sucediendo. Y el riesgo más importante es cuando tú no dices como dueño de una empresa,
o como, digamos, inversionista de una compañía, como responsable del rendimiento, de entregar números de la compañía. Tú no dices cómo quieres que actúe tu compañía, alguien más lo va a hacer. Ujú. Y tú decides en manos de quién lo dejas. Si tú lo normas, tú lo dices, lo haces congruente y lo habilitas o dejas que sigan sucediendo las cosas como hasta hoy están pasando, ¿no? Fíjate qué interesante. Yo, yo me llevo, creo que una palabra que ahorita tú dijiste que es congruencia y yo pensaba en coherencia, ¿no? Creo que hay que ser coherentes con tus valores, con lo que realmente, o sea, no ponerlo en el cuadrito que se ve súper bonito en la entrada de la oficina, sino hacerlo realidad. Al final estamos evolucionando a ser un mundo, aunque parezca que es más cibernético o más de inteligencia artificial, creo que sí está llegando a buscar ser más humano, no ser más coherente con esta realidad y la cultura organizacional hoy por hoy va a ser un diferenciador para que las empresas que tienen que seguir sosteniéndose lo logren, porque al final pues el recurso humano es el recurso más importante que hay dentro de las compañías y que va a ser un diferenciador en el resultado de los objetivos y eso es una maravilla. ¿Cómo nos vamos, Isela? ¿Qué es ese mensaje final que podemos dar para despedirnos? El mensaje final que me gustaría dejar por acá es: identifica qué está sucediendo dentro de tu compañía, evalúa a ojo crítico si estás logrando los resultados de negocio que efectivamente tienes planteado o estás siendo permisivo en este logro de resultados, porque es más sencillo. ¿Y qué tanto te costaría como cabeza de negocio alinear esto? Y piensa si estás hoy en un riesgo de, si se te va alguna persona, perder el capital intelectual de lo que sucede dentro de tu empresa, ¿no? A veces no lo ponemos en una balanza. La cultura organizacional hoy ya se vive en tu empresa, es un hecho. El tema y el verdaderamente reto es, ¿lo estás normando tú como dueño, como cabeza de este negocio? ¿O estás dejándolo en manos de alguien más, como te decía hace un momento? Y los elementos son simples, es la congruencia, la coherencia que tú acabas de mencionar, de lo que quieres lograr, para qué lo quieres lograr y cómo construyes sobre eso, premias y sancionas lo que no se alinee sobre esto. Eso es cultura. Así de sencillito como se escucha. En el camino hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Es alinear a los líderes. Cada empresa, no hay un solo modelo de liderazgo. Cada empresa tiene que tener un modelo de liderazgo porque cada empresa pondera y reconoce y sanciona diferentes comportamientos y valora más unos que otros, ¿no? Tienes que diseñar cuáles son las conductas que quieres que tengan tus líderes alineados justamente con estos valores y principios que tú estás marcando dentro de tu empresa, porque los líderes son los que te modelan tu cultura. Pues ahí está. Creo que nos has dado suficientes herramientas e información, así que yo los invito a seguir de cerca lo que hace Isela García, por ahí las pueden encontrar. Dije que ahorita te voy a preguntar dónde te encontramos. Yo me llevo el que hagamos algo. Sí. El hacer algo nos va a llevar a lograr los objetivos, nos va a ayudar a lograrlo, convertirnos en esa empresa que todos deseamos ser. Así que, ¿dónde te encontramos, Isela? ¿Cómo te buscamos? Y para ya irnos despidiendo. Muchas gracias, Ilse. Pues estoy en LinkedIn como Isela García Hurtado, ¿no? Ahí me encuentran, por ahí tengo una homónima también, pero solo es Isela García, entonces por eso me puse el Hurtado también, ¿no? Entonces ahí me encuentran. También te comparto que preparamos un one page con un poco de las ideas centrales de lo que hoy compartimos para que sirva como guía. Ahí viene también el link de donde me pueden encontrar en LinkedIn y yo feliz de seguir ayudando y contribuyendo a las compañías y sumando contigo sin duda, mi querida Ilse. Muchísimas gracias, Isela, por tu tiempo, por tu sabiduría y por todo lo que el día de hoy nos has mostrado. Por ahí va a aparecer el código QR para el documento que tú has dicho que vamos a compartir, lo cual te agradezco porque, bueno, estamos dejando muy en claro qué es cómo se puede alinear y creo que les puede servir para empezar a construir una cultura organizacional que les funcione. Así que, pues muchísimas gracias. Y gracias a todos por su tiempo, gracias por escucharnos. Yo soy Ilse Quesadas y como siempre es un placer y un honor estar platicando de todos estos temas para que ustedes puedan tener información
que les ayuden a tomar mejores decisiones. Y nos vemos en la próxima. Muchas